y adelante, su señoría. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, llevamos varios meses tratando de conectarnos a esta plataforma, pero de verdad he tenido una agenda de trabajo bastante apretada, muy ajustada, e incluso con las funciones del juzgado y algunas otras cuestiones personales también se ha complicado más esta agenda, pero les agradezco a todos que nos den un poco de su tiempo en esta tarde para hablar de un tema bien importante. Desde la función jurisdiccional yo se los puedo decir que es un tema muy importante que tiene que empezar a cambiar la manera en cómo vemos el derecho penal. El derecho penal en México ya tiene que cambiar por varias cuestiones. La inclusión y el reconocimiento de grupos en situación de vulnerabilidad y vulneración, que son dos cosas totalmente diferentes, respecto a las condiciones que hemos ido creando en el Estado mexicano. Y digo, hemos ido creando pues una responsabilidad de todas, todos y todes. El todes, yo sé que les incomoda a muchos, pero es una cuestión de reconocimiento e inclusión a un sector que no se quiere identificar como lo biológico, como estos estereotipos y moldes en los que nos han metido, hombre o mujer, sino quiere ser una persona, un ser humano simplemente, y no quiere que le pongan el ella, el él, o el artículo que se corresponda, y tenemos que reconocer esa cuestión. El derecho está cambiando y dentro de esos cambios requiere que nosotros también cambiemos la visión. Les voy a proyectar unos videos, no sé si me puedan dar el acceso para compartir. Antes de empezar como con lo teórico, quiero empezar con lo práctico. ¿Por qué hablar de violencia de género? Sé que hay temas y hay palabras y hay cuestiones que van a empezar a causar algunas incomodidades, que van a empezar a sacar, como yo lo digo, van a empezar a tocar ampollas, y cuando nos tocan una ampolla, cuando sale una ampolla en el pie, se revienta y nos empieza a lastimar. Y hay temas que son incómodos. Entonces se tratan de abordar desde lo políticamente correcto, pero se les empieza a quitar la naturaleza de lo que es. La violencia de género trata de visibilizar una violencia diferente que existe en contra de las mujeres. Y aquí es en donde empezamos con la primera ampolla. Van a decir, ¿es que solo en contra de las mujeres? Sí, la violencia de género es en contra de las mujeres. ¿Por qué? Les quiero hacer una pregunta, no sé si me dejen poner la vista en galería. Ya está habilitada para compartir. Los hombres que están presentes en esta sala de audiencia, tengo metidos en esta sala virtual, ¿alguna vez han comprado una camisa o un pantalón pensando qué tanto van a ser acosados en la calle? Levanten la mano los que me digan, yo he comprado una camisa, una playera, un pantalón pensando qué tanto me van a acosar en la calle. Los que tienen prendido sus cámaras. Nadie levanta la mano. Uno. Con sus reacciones virtuales. Exacto, con sus reacciones virtuales con algo. 1, 2, tenemos más de 50 hombres en esta sala. En cambio, si yo les pregunto, las mujeres han dejado de comprar una blusa, un pantalón, por grado de acoso que reciben en la calle, levanten la mano las que lo han dejado de hacer o han comprado algo pensando en eso, y van a ver que empiezan a levantar la mano la mayoría, si no es que todas, y algunas no lo hemos reconocido y no lo hemos interiorizado. ¿Por qué? Porque sí existe una violencia diferente a la mujer. Los hombres han pasado por una construcción en donde hay albañiles y les han gritado, mamacita, qué buena estás, o papacito, qué bueno estás. ¿Les han gritado eso cuando pasan en una construcción? Levanten la mano a los que se los han dicho. Levanten la mano a las mujeres a las que se los han dicho. Guillermo y Carlos nada más levantaron la mano que a ellos se los han dicho. Levanten la mano de las mujeres a las que sí se los han dicho. Y empezamos a ver más manos levantadas, porque vemos que sí hay una diferencia respecto a violencias específicas que sufrimos las mujeres, que no sufren los hombres. Recordarán el caso de Devani y esta polémica con este comediante Platanito, que también abarca a alguien que se metió y se subió al ring, y ahora, como se metió y se subió al ring, también nosotras empezamos a hablar con él y a dialogar desde estas formas, con este comediante tan famoso, Franco Escamilla y Platanito, que Franco Escamilla no tenía vela en el entierro,
pero su machismo, su misoginia y su misandría lo mete y lo sube al ring por tratar de defender algo indefendible. Y ahora empezamos a hacer el análisis de tus monólogos para demostrar cómo eres misándrico, porque Franco Escamilla es misándrico, es decir, odia a los hombres. Los reduce a animales. ¿Por qué? Porque dice que los hombres quieren tres cosas. ¿Alguien ha escuchado ya esa parte del monólogo de Franco Escamilla? En donde dice que los hombres solo quieren paz, comida y sexo. Si no lo han escuchado, googleenlo, o en el YouTube pónganle Franco Escamilla, solo paz, comida y sexo, y si él quiere, ellos dicen que los hombres son felices solo con tres cosas: con silencio, con paz, que las mujeres no los molesten, con comida y con sexo. A eso los reduce. Eso es misandría, porque yo creo que los hombres, si es que vamos a utilizar ese término, reduciéndolo al binario, son algo más que silencio, comida y sexo. Son seres humanos con emociones, con situaciones, al igual que cualquier ser humano, que requiere un trabajo diferencial. Y empezamos a ver que existe una violencia que sí es distinta y que además cuando la empezamos a desmenuzar, vemos que dentro del grupo de mujeres no todas somos iguales y tenemos situaciones diferenciadas. ¿Qué pasaría si yo les digo que yo soy una mujer indígena? Algunos van a decir, usted es mujer indígena, como que no se ve muy indígena, ¿no? Al menos porque no traigo mi ropa, y empiezan a decir, ¿y dónde está su ropa indígena? ¿Y qué lengua habla? Empezamos a cuestionar. Dentro de los grupos de mujeres, habemos mujeres con privilegios diferenciados. Yo tengo privilegios que no tienen otras mujeres. Haber podido estudiar en Europa, haber viajado a Europa, haber viajado a Latinoamérica, poder acceder a becas, esos son privilegios que otras mujeres no tienen. Poder hablar delante de ustedes el día de hoy son privilegios que otras mujeres no tienen. ¿Por qué? Porque hay mujeres a las que no se les permite usar la voz. Poder usar maquillaje, poder ponerme la blusa que yo quiero, poder elegir cómo quiero ponerme, esos son privilegios. Y entonces empezamos a ver que la sociedad no es aquello que nos han ido enseñando y no es aquello que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, sino que existen sectores diferenciados con problemas distintos que requieren situaciones distintas. Y voy a empezar a romper algunos mitos que hay. Muchos dicen, hablar de perspectiva de género significa beneficiar a las mujeres. ¿Sí o no? Y lo han dicho. Es que cuando llegan a la autoridad, luego el juez le da la razón a las mujeres solo por ser mujer. Y lo he visto mucho. Esa es una falsa creencia a la perspectiva de género. La perspectiva de género, señores, es una herramienta teórico-metodológica, es decir, nos va a dar conceptos y nos va a dar herramientas en lo procesal para poder visualizar esto de los que les... ¿Me permite? Se está yendo ¿Por qué? señoría, se está yendo su internet. ¿Perdón? Se está yendo su internet, me parece. Y también le damos la bienvenida al doctor Gerardo Campos Malagón, que como le dije, ya se unió a la transmisión el doctor Campos Malagón. ¿Sí me escucha, su señoría? Se quedó pasmada su nombre. Qué responsabilidad, ¿no? Ya tenemos... Bueno, vamos a esperar a que su señoría se pueda incorporar bien su internet y le damos la bienvenida al doctor Gerardo Campos Malagón, quien está aquí. Doctor, buenas tardes. ¿Me escuchan ya? No, Ya. sí, ya se escucha. Ok, muchas gracias. Una disculpa. Escuchaba yo que ya está el doctor. El doctor Gerardo Campos Malagón ya está con nosotros aquí en sala virtual. No sé si nos permite, ya ve que, mírelo, aquí está, ahorita lo vamos a poner en pantalla. Ya está el doctor Gerardo. Doctor, buenas tardes. Adelante, puede encender su... Muy buenas tardes, mi querísima Manolito, Monibet, qué gusto tenerlos aquí, estar con ustedes, Ernestito y todos mis demás amigos. Jessy, por ahí fue tu cumpleaños, muchas felicidades. Gracias. Bueno, pues aquí estamos, Manolito, con mucha atención para escuchar a nuestra queridísima amiga.
Muchas gracias, doctor. Ya ve su señoría que le había dicho que el doctor Campos Malagón estaba interesado en oírla. Y pues aquí está. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, como les venía diciendo, empezamos. La perspectiva de género, para quitarnos ese mito que cuando aplicamos perspectiva de género es beneficiar a las mujeres. No, es una herramienta teórico-metodológica. Es una herramienta que nos va a dar conceptos y que nos va a dar herramientas propiamente dicho. Es como una caja de herramientas, como cuando van a componer un carro, sacan su caja de herramientas que tiene sus llaves, tiene sus dados y tiene todo eso que ustedes saben y manejan perfectamente bien. La perspectiva de género es eso, para ver que existen diferencias ocasionadas por lo que se ha llamado desde la teoría estereotipos, por nuestros moldes culturales creados a lo largo de la historia de la sociedad respecto a lo que debemos de entender, y aquí solo me voy a referir al binario, no es cuestión de exclusión, sino para efectos más prácticos por el tiempo que tenemos, de lo que debemos de entender que es un hombre y una mujer. Estos moldes, estos estereotipos, empecemos con los estereotipos de género, pero también se abarcan a los estereotipos sociales. Por ejemplo, ¿qué tiene que ser una mujer indígena? ¿Cómo se tiene que ver una mujer indígena? ¿Cuáles son las características que tendría que tener una mujer indígena? Que los tenemos bien arraigados y no los vemos por una asimilación. Esa asimilación que nos hace interiorizar y ver normal lo que ya no vemos. ¿Han escuchado ese dicho del que el pez nunca se da cuenta de que está dentro del agua? Porque ahí ha estado todo el tiempo. En el caso de la perspectiva de género, dentro de estas herramientas, nos ayuda a ver que las víctimas de violencia de género no se dan cuenta que están viviendo violencia. ¿Por qué? Porque es lo que viven todos los días. Voy a ponerles un video que quiero que con todas estas cosas que hemos ido hablando y viendo que la perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica, lo vean y le pongan mucha atención y lo analicen. Este video me gusta porque nos muestra algo real, algo de la vida cotidiana, que muchas mujeres hemos vivido todos los días, hemos vivido en más de una ocasión, pero que de repente no logramos verla. Y no logramos verla o la vemos como algo normal. Para los que ya han estado conmigo en otras capacitaciones y ya han visto este video, pues lo siento, pero para mí es muy importante este y el otro video que les voy a proyectar, porque nos muestra realmente cómo vemos y cómo asimilamos estas cuestiones que tenemos todos los días alrededor y que ya ni siquiera podemos diferenciar. Hija, discúlpame, me atoré en el tráfico, no alcanzo a llegar. Toma otra unidad, ¿sí? Bueno, a las 3 sí paso por ti. Te quiero. Cuídate mucho. Bye. Hola, buenos días. ¿Me puedes llevar a la Universidad de las Artes? ¿Cuánto va a ser? 50 pesitos. Ok, gracias. ¿Estudia ahí, señorita? Sí, estudio cine, señor. Uy, entonces usted no me va a dejar mentir. ¿Verdad que en la película esa, donde se hunde el barcote, el güerito sí cabía en la tabla? Para salvarse, y la Rosy hizo como que la Virgen le hablaba. Sí, señor, sí cabía. Con
todo respeto, señorita. Qué rico huele usted. Gracias. ¿Y vive ahí, por donde la recogí? Porque yo vivo en esa colonia y nunca la había visto. Y recordaría a una chica tan guapa. ¿Sabe qué? Bájeme aquí, por favor. ¿No que íbamos hasta la uni? Sí, pero se me olvidó sacar unas copias. Bájeme aquí, por favor. Servida, señorita. Tome. ¡Ey! Oye, ¿te asusté? Mira, si quieres te llevo gratis para que no andes tan solita, tan guapa. No te vayan a robar. Déjame en paz o llamo a la policía. Uy, ¿y qué le vas a decir? ¿Que te eché un piropo? ¿A poco hay una ley que lo prohíba? Y que me estás siguiendo, cabrón. No te van a creer, vieja gorda. Bájame, por favor. ¿Hija? A ver, señor, ¿cómo iba vestida su hija? ¿Estás seguro que el muchacho del transporte al que se subió no era su novio? Porque ya ve que luego se escapan. Si pudieron ver el video de manera detenida. ¿Qué nos muestra el video? Hay varias actitudes que desde la perspectiva de género, que es ver las cosas con todas las violencias que involucran, nos da un resultado diferente del video. Vimos un taxista que estaba llevando a su cliente, ¿sí o no? En términos generales eso es lo que está. Que en este caso sería un Uber, porque no está marcado como taxi. Es un Uber que estaba llevando a su cliente. Pero ¿qué les salta de ese video? ¿Qué les llamó la atención? Alguien que me diga, 3 personas que me digan, ¿qué les llamó la atención de la actitud del taxista? Levantar su mano virtual en reacciones. A ver, adelante. Beatriz. Izquierda. Sí, adelante. A ver, le reactivo. Ya hay 3 personas. Ya. Sofía Su Pérez. señoría, tanto gusto. Muchas felicidades por ese extenso trabajo que ha hecho. Porque está utilizando su posición para hacer lo que quiere. Tiene a en su poder, ¿sí? Tiene la situación al traer un pasajero y él maneja toda la situación, todo el contexto. Yo creo que ahí se salvó porque hay algunos taxis que cuando tratan de abrir la puerta, nada más ya no abren. Pero sí tiene el control absoluto de toda la situación. La cosa y pues le llega el karma porque le hicieron eso a su hija. Pero tiene la situación bajo su control absoluto. Cuando llega el Ministerio Público, otra vez se escucha, ya no se ve nada, pero se ve que él lleva a su hija al Ministerio Público y también están haciendo, ¿cómo se puede decir? La Ley General de Víctimas establece que no se puede hacer responsable a la víctima de su situación. Y me parece que ya al final es lo que hace la funcionaria que está atendiendo a la persona. La trata de responsabilizar, ¿no? ¿Cómo iba vestida? Vamos a dejarlo ahí.
vamos a decir una cosita que nos haya llamado la atención. Por ejemplo, a usted le llamó la atención la situación de poder que tenía el taxista respecto a la mujer y el estereotipo, así se llama, que estaba utilizando quiero pensar que es un fiscal, un ministerio público o una policía a quien va a presentar la desaparición de su hija y le preguntan cómo iba vestido. Eso es normal. Luego platicamos eso. Son esas dos cositas. Sofía Pérez, le voy a Sí. decir. Y en el momento que el doctor Campos Malagón quiere hacer el uso de la voz, tiene activado su micrófono. Hola, buenas tardes. A mí lo que me llamó mucho la atención es que él lo ve como algo muy común, como algo normal. Es el expresarle su sentir de ella, pero a ella la cohíbe el hecho de que la empiece a abordar, la intimida, y ella lo que decide es bajar. Pero él está seguro que nadie le va a creer, sin pensar que ya con su hija, a él no le cree, pero son estereotipos comunes. Gracias. Ese punto es muy importante. ¿Cómo maneja? ¿Cómo está diciendo que lo ve normal? Muchos lo vemos normal. Ahorita voy a detectar voy a hacer alusión a 3 o 4 conductas que son las que nos dan ciertas situaciones. Miguel, por favor. Adelante, Miguel. Sí. Bueno, una de las cuestiones a mí que me llama sobremanera la atención es en el inicio cómo trata a su hija, la trata con respeto. Pero la cosa es mucho muy distinta cuando la señorita que sube al vehículo, la forma en que él la trata a ella es totalmente distinta a cómo trata a su hija. Digo, si vas a tratar con respeto, pues obviamente tratas con respeto, en este caso hablando de la mujer, tratas con respeto, igual sea tu hija, igual sea tu madre, igual sea una amiga, igual sea una mujer que te encuentras en la calle, y simplemente le tratas con respeto, pero ahí hay una diferencia muy marcada en ese sentido, y la forma en que la mira. La forma en que la mira también no es de una manera respetuosa, no es de una manera, lo pongo de la siguiente manera, de una forma amigable, sino es una mirada, bueno, yo cuando vi los ojos del hombre hacia la mujer, fue una mirada desagradable, en realidad. Cuando él le hace expresiones, que con todo respeto, qué rico hueles, eso son expresiones que invaden la intimidad de una persona, y más en el tono en cómo él estaba manejando hacia la persona. La diferencia es demasiado en la parte final, cuando también le toca en la agencia del Ministerio Público, ahora es su hija, ahora la situación es al revés. Entonces, pues eso fue lo que pude percibir del video. Gracias. Gracias, Miguel. Rose Juárez tenía la mano levantada, no sé si ya no quiera. Adelante, Rose Juárez. Gracias. Lo que yo vi es que se siente incómoda, lo detecta y se baja. Aunado a que él está haciendo comentarios pues que no al lugar, o sea, no tiene nada que ver el hecho de que le diga que huele bien su lugar como conductor, como chofer, no tiene nada que ver a que le esté haciendo ese tipo de comentarios. Y también lo que dice el compañero, o sea, la conducta que él maneja hacia su hija es completamente diferente a la que está exteriorizando contra la persona que va ahorita, que tomó el servicio. Entonces ella lo detecta y se baja inmediatamente. De agresión. Yo lo vi como una agresión desde ese momento. Gracias. Gracias, Rose. Si se dieron cuenta, sus compañeros detectaron una cosa bien importante. ¿Por qué bien importante? Porque es lo que tenemos las personas todos los días. Tenemos un comportamiento para cierto sector y tenemos otro comportamiento para cierto sector.
Todas las personas, todos los seres humanos, sin importar el sexo biológicamente asignado ni la identidad sexogenérica con la cual te identifiques, tenemos estos comportamientos. Si ustedes, yo siempre les dejo a mis alumnos una tarea. En el día, pregúntense antes de irse a dormir, ¿cuál fue mi machismo y cuál fue mi acto de racismo del día? Por ejemplo, yo ya cometí mi acto de violencia del día y ya cometí mi acto de racismo. A través del proceso de construcción empiezas a autoidentificarte. Lo primero que tienes que hacer es autoidentificar tus conductas. Todos tenemos una conducta parecida a la de este chofer. Sus compañeros recalcaron, con su hija se portaba muy respetuoso, pero tuvo una clienta mujer con la que se comportó todo lo contrario. Si ustedes tienen las herramientas de perspectiva de género, saben y conocen que la sociedad, las personas que formamos la sociedad, tenemos este doble comportamiento. Y cuando alguien va a decirles es que hay un contexto de violencia, no se van al estereotipo a decir de lo que pasó al final del video de ¿y cómo iba vestida su hija? Sino se van a escuchar cuál es ese contexto de violencia. En el video hubo un contexto de violencia muy marcado. ¿Vieron que la chica sacó su pluma y empezó a hacer esto? ¿Y que la pluma no llevaba tapa? Eso también es un estereotipo. Para poder defendernos con un lapicero, cualquiera que sea la persona, no voy a hablar aquí de sexo biológicamente asignado o de género, cualquiera que sea la persona, ¿a qué distancia tendríamos que tener a la persona para poder defendernos con un lapicero? ¿A 15 centímetros? Muy, muy pegado. ¿Qué fuerza necesitaríamos para lesionar con un lapicero? ¿Ya qué partes sensibles del cuerpo tendríamos que dirigirnos? ¿Al ojo? O a la yugular, pero tendrías que ser muy bueno para perforar el paquete de arterias y venas que pasan. Tendríamos que estar muy, muy profundos. Entonces, realmente, esto del lapicero es un estereotipo que nos han vendido, no es que nos dé realmente una defensa, pero nos sentimos más seguras. Estamos viendo un contexto de violencia. Desde que mueve el retrovisor para tener una mejor vista de la víctima, eso es un acto de intimidación. ¿Por qué hay necesidad de mover el retrovisor? No, ¿verdad? Y veo varias cabecitas moviéndose. Pues, ¿para qué mueve el retrovisor? Si no hay necesidad. Se supone que el retrovisor es para que veas los coches que vienen atrás o los objetos, para ubicarte. Pero él lo mueve. ¿Con qué finalidad? Lo mencionó otra de sus compañeras, para demostrar que es él quien tiene el poder. ¿Se dieron cuenta de la acción que realizó cuando la chica le paga los 50 pesos? ¿Sí vieron que le agarró la mano? Exacto, le agarra la mano. ¿Había necesidad de agarrarle la mano? ¿Se dieron cuenta que la chica le entrega el billete? Perdón, pero es lo que tengo, así, casi con la punta de los dedos, y él le hace esto? Eso es parte del contexto de violencia. ¿Qué le quiere demostrar? Lo que decía una de sus compañeras muy acertadamente, ¿quién tiene el poder? Y cuando hablamos de perspectiva de género, empezamos a hablar de estas herramientas que te ayudan a ver todos estos detalles. No sé si se dieron cuenta que cuando le dijo qué rico hueles, sacó la lengua. Así, sacaba la lengua. Eso estaba haciendo. La verdad, yo me acordaría de una chica tan bonita como usted. Y saca la lengua. ¿Es necesario sacar la lengua cuando está diciendo eso? Es un acto que tiene una intención. Les voy a poner un ejemplo ya a la práctica, cómo se ve esto. El artículo 404 de Oaxaca. Y voy a compartírselo, si me dan un segundo, les voy a poner el tipo penal de violencia familiar de Oaxaca para que vean cómo se va aplicando esta perspectiva de género y estas herramientas que nos ayudan a visibilizar la violencia desde la aplicación práctica en el derecho. Les voy a hablar del de Oaxaca porque es el que dominamos más, además es el que tengo abierto en mi computadora y es más fácil. El 404 habla de
Violencia familiar es toda acción u omisión dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Toda una letanía. Empecemos. Verbos rectores. Dirigida a dominar, someter, controlar o agredir. No es lo mismo. Por ejemplo, en el video que veíamos, todas estas acciones de sacar la lengua cuando hablan, mover el retrovisor, tomarle la mano cuando le pagó, decirle que qué rico olía, inclusive llevarla hacia el asunto de que las mujeres somos malas, porque se dieron cuenta cómo la güerita no dejó subir al Leonardo DiCaprio a la tabla para salvarse la vida. ¿Es mala esa mujer o no? ¿Sí o no? No lo estaba diciendo literalmente, pero ¿qué tenía que ver de que si se subía o no se subía? O sea, ¿tenía algo al caso? ¿Ven cómo las mujeres somos malas? Somos unas brujas inermes que tenemos que quedarnos en ese sentido. Todas estas acciones, ¿a qué iban dirigidas? ¿Qué querían? Querían agredir, no buscaban una agresión como tal. Querían someter, querían vencer la estructura normal de resistencia que tiene una persona para que ella entendiera que quien tenía el control, ¿quién era? ¿Quién era la persona que tenía el control? El que iba manejando el carro, ¿o no? Y no sé si se dan cuenta cuando ella se baja y le dice que me estás acosando, cabrón, y todavía le dice, nadie te va a creer, pinche vieja gorda. Pasó de ser una señorita muy bonita, ¿a qué? A una pinche vieja gorda. Son las palabras que utiliza el video, no crean que yo estoy ofendiendo a alguien. ¿Sí se dan cuenta cómo hay un cambio? Cuando podemos ver este contexto que sucedió en unos cuantos minutos, entendemos que hay una agresión, que hay una relación dirigida a someter. Quiero vencer tu estructura psíquica de defensa para obtener un fin, que es que controlar. Y ojo, aquí es en donde yo les empiezo a decir a mis ministerios públicos siempre, se los digo, tienen una confusión, piensan que dominar, someter, controlar o agredir son lo mismo. Y no, son verbos rectores diferentes que requieren datos de prueba al estándar de control, de autovinculación, orden de aprehensión, orden de comparecencia, distintos para ser acreditados. Te voy a acreditar un acto de dominación, que un acto de sometimiento, que un acto de control o que una agresión. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una finalidad distinta. Pero a través de la perspectiva de género nos vamos dando cuenta del contexto diferenciado, de violencia diferenciada, que nos va a dar una aplicación práctica diferente. Voy a dejar de compartir tantito y vamos a empezar a analizar. ¿Pero por qué es importante todo esto? Bueno, es importante y les voy a dejar un material. Ya le mandé a la persona organizadora, a la que amablemente me invitó, el material correspondiente, les dejé unas tesis respecto a dos cuestiones importantes. ¿Por qué tenemos que hablar de una capacitación en materia de perspectiva de género? Bueno, si nos hemos quedado convencidos de que la perspectiva de género nos ayuda a tener herramientas para verificar los contextos de violencia diferenciados que vivimos hombres y mujeres, tenemos que entender también, por ejemplo, que la Corte Interamericana en su sentencia Espinosa González versus Perú, que también ya se la mandé al organizador para quien la quiera tener, y ahorita ya se las aceptan, no sé si a los correos o se las van a aceptar. Esa sentencia establece que hay una necesidad de que todos los funcionarios, dice así la Corte Interamericana refiriéndose a los servidores públicos, reconozcan la existencia de discriminación contra la mujer y las afectaciones que genera. Sí existe una discriminación específica para nosotras las mujeres, derivada de qué? De un hecho que viene de una falsa superioridad. Porque el chofer quería dejarle claro a su pasajera que era él quien tenía el control.
¿Por qué quería someterla a su voluntad de aceptar sus piropos? Y le voy a poner las comillas que merecen esa palabra, de qué bonito hueles. ¿Creen que una pasajera o una persona que pide un servicio de transportación necesita escuchar que huele bien o que huele mal? Y eso visibiliza la perspectiva de género. Está aquí, por si alguien duda del fundamento de por qué lo tenemos que hacer. Recuerden que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias en el Estado mexicano, ya lo eran desde hace mucho. Y esto me lleva al punto a uno de los puntos principales de esta charla, la debida diligencia. La debida diligencia es un principio que está muy olvidado, que lo tenemos desde hace muchísimos años, y ahorita les voy a decir por qué lo tenemos desde hace muchas décadas. No es con la reforma del 2011 como erróneamente se cree. La reforma del 2011 lo introduce implícitamente en el artículo 1 constitucional, lo lleva literalmente al 128, si no me equivoco, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se desarrolla ese principio en el 212 del Código Nacional. El artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el que tiene el desarrollo literal del principio de debida diligencia. ¿Pero qué es el principio de debida diligencia? Significa que un Estado debe de hacer todo lo posible para la protección de los derechos humanos, lo que implica reconocer en primer término cuáles son los derechos humanos involucrados, tratándose de delitos de violencia de género, como es la violencia familiar, como son los delitos de violación, como es el feminicidio, que es un delito muy fácil de acreditar, pero que nadie cree eso todavía, y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Se refiere a encontrar esta diferencia de derechos. Por ejemplo, los compañeros y las compañeras, sobre todo las compañeras, vieron y empezaron a hablar de asimetrías. Es decir, a una persona sí se le deja ejercer unos derechos, mientras que a otra no. Y eso empieza a crear un contexto diferencial. ¿De dónde nace este principio de debida diligencia? Bueno, pues nace de aquí, de la incorporación de los estados a los sistemas de protección de derechos humanos, tanto el universal como el regional. Ya sabemos que el universal son la ONU y sus comités especializados, y el regional es la Comisión y la Corte Interamericana, con las funciones específicas de cada uno de estos órganos. ¿Cuándo nace el principio de debida diligencia para México? Y es aquí donde les voy a romper otro mito y otro tabú. Este principio está en nuestro sistema jurídico desde que México firma la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Quién se acuerda cuándo firmó México la Declaración Universal de Derechos Humanos? No sabemos, ¿no? Pero debió de haber sido allá por el 48, ¿o no? Cuando se firmó todo, pues lo firmó México. Desde el 48, desde el 49, vamos a darle unos meses para que no digan. Desde que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya teníamos el principio de debida diligencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que México tiene una tradición literalista que le ha afectado muchísimo. Es decir, si no lo ve literalmente en la norma, dice que no existe. Y tiene el problema de que adopta la teoría del derecho interno sobre el derecho internacional. Por ejemplo, seguimos pensando que lo que dice nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo máximo. No, no es lo máximo. Lo que dice la Corte Interamericana está mejor en muchas cosas, pero siguen sin entender que la Corte Interamericana tenemos que invocarla todos los días en salas de audiencias. Desde el 48, la debida diligencia está en nuestro sistema jurídico. Y no era necesaria una interpretación. No era necesaria descubrir el hilo negro. ¿Por qué? Porque México firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio de debida diligencia, que está en el preámbulo y que está en el artículo 1, que dice que todas las personas tienen derecho a ser respetadas en su dignidad, implica la debida diligencia. Para que respeten a una persona, ¿qué se necesita? El reconocimiento de sus derechos humanos, identificar las diferencias que tiene la sociedad y proteger los derechos humanos que dan esas diferencias. Punto. ¿Era necesaria una reforma en el 2011 desde el derecho internacional? Que es una de las cosas que más me apasiona internacional de los derechos humanos. Nosotros decimos que no. Era necesario un cambio de visión jurídica en el Estado mexicano. Ahora, el respeto al derecho internacional de los derechos humanos implica obedecer la debida diligencia. En el caso de mujeres, el primer paso para obedecer la debida diligencia es reconocer los estereotipos.
¿Cómo estoy yo viendo a las personas que les estoy brindando el servicio? Y es aquí donde empiezan un poco los cambios, porque cuando yo, entonces les voy a decir cuáles son los principios que se derivan de la debida diligencia. Cuando yo empiezo los derechos humanos, que hay una herramienta teórico-metodológica que me enseña a que las mujeres sí viven en situaciones de diferencia estándar, ¿no? Para un sector nos comportamos de una manera y para otro sector nos comportamos de otra manera. Empezamos a visualizar, esto decía reiterado, que vivimos todos los días. Y esa experiencia reiterado nos da las herramientas para evaluar cómo se dan las vidas. Eso es que es la falsa mito, o mejor dicho, que se fue creando esa falsa concepción de que los jueces, cuando aplican realmente perspectiva, están beneficiando a una parte y están creando un desnivel. Cuando lo que están haciendo es divisar el desnivel que ya existe y realizar lo que nos ha encantado llamar como ajustes razonables. Y digo que nos ha encantado porque el término, y yo todavía no sé si lo comparto o no lo comparto, pero se me hace una cuestión bastante complicada para tratar en esta sesión. Y te empezamos a hacer ajustes razonables, y los ajustes razonables dicen, es que me estás creando una discriminación. No, es discriminación que existe, porque mi obligación es la protección de los derechos humanos, y como y ve en el ejercicio de los derechos humanos, tengo que hacer los ajustes razonables. Por eso, muchas fiscalías y muchas personas con el cargo de fiscal, hombres, mujeres y ellas, piensan que los jueces tienen que subsanar sus errores, y no tenemos que subsanar sus errores. Por ejemplo, tú sabes que el dictamen psicológico no tiene que ser psicología forense. Y desde ahí está el primer error. En Oaxaca se da mucho, y perdón, creo que algunos de el número de cédula tal, ¿en qué ciencia? Es un psicólogo forense. ¿Por qué? Porque me Veremos, parece que se le fue el internet a la jueza. sí, Ahí ya está. perdón. Ahí Es que es el problema de las zonas en donde nos encontramos. Entonces, les venía yo diciendo, por ejemplo, el error que se comete en las fiscalías es eso, utilizar psicólogos que dicen, es que a través de la entrevista clínica, a ver, espera, ¿qué entrevista clínica? Porque no es lo mismo, con perspectiva de género, saber qué tipo de entrevista vas a aplicar desde la psicología forense a desde la psicología clínica. Porque empezamos con un requisito, la psicología clínica requiere que la voluntad de la persona para acudir a tratar sus situaciones. Aquí hay una voluntad de la víctima, literalmente hablando. Aquí hay una necesidad de que la víctima vaya. Entonces empezaron a ver las diferencias tan básicas desde el primer paso, y las fiscalías siguen confundiendo eso. Por eso decimos que no, las investigaciones no vienen con perspectiva de género y tampoco vienen con la debida diligencia. ¿Por qué? Porque yo sé que no puedo revictimizar, y por tanto desde la primera entrevista con el psicólogo tiene que ser un psicólogo o psicóloga, que de preferencia tendría que ser psicóloga con conocimiento en perspectiva de género, y además una psicóloga forense, que no es lo mismo que una psicóloga clínica. Y ahí empezamos con los problemas hacia las fiscalías. Y ya se dieron cuenta cómo realmente aplicar la perspectiva de género sí tiene un impacto diferenciado al momento de evaluar las investigaciones de los delitos, y que si las sabemos ocupar para bien o para mal, y digo cuando me refiero a para mal es cuando este ejercicio de defensa, muchas de las investigaciones por sí mismas se caen, desafortunadamente para las fiscalías.
fiscalías. No voy a hablar del problema estructural que tiene el Estado mexicano de que no tenemos psicólogos, de que no se les paga, de que no tienen buenos salarios, de que hay una falta de estructura, de que se les está quitando presupuesto a las mujeres, de que nos están cortando presupuesto para ejercer nuestros derechos. No me voy a referir a eso porque es una cuestión que tiene que ver con muchas otras cosas. Y desde lo técnico encontramos estos primeros elementos. La debida diligencia requiere que tú conozcas esos derechos humanos y los hagas válidos. ¿Por qué? Porque cuando llegues ante un juez o jueza con conocimiento de perspectiva de género, te va a empezar a cuestionar estas cosas. ¿Dónde investigaste tu contexto de violencia? Por ejemplo, ¿cuál es el dato de prueba más idóneo para contexto de violencia? Voy a dejar de compartir tantito y quién me dice cuál sería el dato de prueba más idóneo o el acto de investigación más idóneo para contexto de violencia. ¿Solo la declaración de la víctima? La declaración de la víctima ya la tenemos. Y luego les voy a decir por qué hablan las víctimas de delitos de violencia. Pero ¿cuál sería el dato más idóneo? Independientemente de que si me dice que la golpearon, el dictamen médico, que además también tiene que ser un médico antropológico forense, allá hay un montón de cosas que habría que tratar, por ejemplo. Pero ¿cuál sería? Para contexto de violencia, ¿cuál creen que sería? ¿Quién levanta la mano y me dice, yo creo que sería este? Beatriz. Adelante. Es que ya no me deja a mí. Beatriz, es que hay varios, pero no sé si les pueden activar el sonido. Sí, tiene activado su sonido. No sé por qué no puede abrir su micrófono. A ver. Bueno, no. En lo que Beatriz, si quieres lo pones en el chat, Beatriz. Guillermo, a ver si usted puede activar su micrófono. Maestra, muchas gracias. La ponencia está muy práctica. Mire, yo considero que sería un signo de la consecuencia de ese hecho. Por ejemplo, una nota del informe psicológico o un documento de que el psicólogo lo haya entrevistado en relación a ese hecho, o basta con un documento que haya acudido con el especialista para efecto de manifestar su dolencia o sufrimiento. Creo que portaría un signo como tal en colaboración con otros datos para cuando menos demostrar esa prueba circunstancial y que el Ministerio Público, pues por convicción, pues determine que hay esa evidencia, ¿no? Gracias, Guillermo. Beatriz, la afectación tenemos que ver el dato de prueba. ¿Ya? Sí. El contexto de violencia, a golpe de vista, es la afectación que se aprecia en la persona. Es inmediata. ¿Hola? Curioso. Sí, aquí te escuchamos, Beatriz, sí te escuchamos. Su señoría. A golpe de vista sí. A golpe de vista es la afectación. Es perceptible a través de los sentidos. Curiosamente, el contexto de violencia, Araceli tiene levantada la manita y ahorita ya les digo cuál sería un dato de prueba que es más idóneo para acreditar ese contexto, para robustecer el contexto de violencia que nos va a dar la víctima con su declaración. Araceli. Sí, buenas tardes. ¿No sería un dictamen pericial en antropología social? El dictamen pericial en antropología social es un paso más. El acto de investigación y el dato de prueba que nos ayuda a robustecer el contexto de violencia es la pericial en trabajo social. No sé en cuántas investigaciones en sus respectivos estados hayan ustedes visto una pericial en trabajo social, pero por ejemplo, en los delitos de violencia de género, la pericial en trabajo social
es la que nos va a robustecer el contexto de violencia. ¿Por qué? Nos va a ayudar a visibilizar este doble trato que tenemos las personas en la sociedad y a fortalecer el derecho de la víctima. Recordemos que en delitos de violencia de género hay un principio de buena fe reforzado. ¿Qué significa ese principio de buena fe? Se supone que la ley y el Estado nos tiene que creer a los ciudadanos, no estoy hablando de mi carácter juez, sino de ciudadanos, porque no mentimos, porque somos personas buenas que no decimos mentiras. La ley parte ahí de una falacia bien rara, porque parte del supuesto de que no mentimos y por tanto tenemos todos el principio de buena fe. Las víctimas de delitos de violencia de género tienen una buena fe reforzada. ¿Por qué? Desde los estudios de la prevención de la violencia de género, de la detección y prevención de la violencia de género, se ha visto que las víctimas de violencia de género solo hablan en dos situaciones. La primera, cuando han tenido el tratamiento previo y se sienten con redes de apoyo suficientes para continuar con un proceso. O la segunda, que es más grave, cuando su instinto animal de supervivencia se activa. Es decir, una víctima de violencia reiterada, sistemática, continua, que son características propias de la violencia, solamente va a hablar cuando se siente segura o cuando siente que su vida está en peligro o la vida de un ser muy querido está en peligro. Esto significa que para que una víctima solicite la ayuda, y le voy a poner comillas, ayuda del Estado o la intervención del Estado, es porque hay una serie de condiciones muy especiales. Y por eso las víctimas de violencia de género en el ámbito privado, que es la violencia familiar, y en el ámbito público, los delitos sexuales, los feminicidios, la violencia simbólica, tienen ese principio de buena fe reforzada, porque partimos del supuesto realizado en estudios de que estas víctimas no van a hablar si no es porque tienen el apoyo o porque sienten que su vida está en peligro o la vida de un miembro muy cercano. Solamente así hablan. ¿Por qué? Porque tienen tan asimilada la violencia que no se ubican y no se ven como víctimas de violencia. Rodomiro tiene levantada la mano, me imagino que va a hacer un comentario. Le voy a dar el uso a la voz y después continúo y ya aterrizo por qué la pericial en trabajo social es uno de los actos de investigación que robustece el contexto de violencia. Rodomiro. Adelante, Rodomiro. Es Rodimiro. Ah, es que sí, está aquí. Buenas tardes. Una pregunta, nada más, lo que usted comenta, yo llevé una situación en la cual nada más hacía grandes rasgos de una persona que fue, de mi punto de vista, obviamente, de violencia de género, porque esta persona sufría ataques por parte de un tío. Una situación de más de 30 años. Y yo al final del día, obviamente primero se le hizo la intervención de forma con el perito en psicología y posteriormente yo solicité la intervención de un perito en antropología, forense, y él me dio todo el contexto y sobre todo también hizo énfasis a una cuestión de género, tal cual así la calificó. De hecho, su dictamen, pues yo creo que más o menos abarcaba unas 60, 70 hojas del punto de vista que hizo. Ahorita yo lo que entiendo, o de los que yo he podido asistir, me comentan que primero debe de estar la intervención, obviamente, del perito en psicología. Mi pregunta es, ahorita usted hace referencia de que debe de ser un perito en trabajo social, ¿verdad? Sí, tiene, a ver, termine y ya ahorita les voy dando. Ajá, entonces la cuestión aquí, mi duda es, ¿tendría yo que darle en ese sentido intervención al perito en trabajo social y posterior a uno de antropología, como obviamente en esta etapa de investigación y agregando esos datos de prueba para fortalecerlo? ¿O cómo sería lo correcto? Porque en el que yo le comento de esta persona, y es muy certero lo que usted comenta, ella después de tener ese yugo de 30 años, recibe una plática
en la cual le hacen ver que lo que estaba llevando o que repetidamente se daba, no estaba bien, no era normal. En esa plática ella se da cuenta de que pues la situación en la cual la estaba manejando su propio tío no era, no era algo normal. Eso es lo que usted hace referencia ahorita de que dice, bueno, solo que una persona ya tenga ese apoyo, puede en un momento dado empieza a solicitar la ayuda o ya tiene también el valor de llevar a cabo una denuncia. Entonces, en ese sentido, comparto que sí es cierto, o sea, lo vi yo en la práctica porque esta persona ya cuando me comenta, pues me dice que todo lo que había pasado, pero ya llevar esta cuestión, ya iniciar la denuncia obviamente por la carpeta, damos la intervención al perito en psicología y posterior en ello yo solicito la intervención de un perito en antropología forense y ahí es donde me da me da certeramente todos esos, ese diagnóstico, sobre todo lo que ella ha pasado en esa línea de tiempo. Entonces, pero aquí, bueno, me surge esa idea ahorita de lo que dice usted de la intervención de este perito, el perito en trabajo social, ¿cómo sería entonces el orden? Ese es mi comentario. Esto sí lo voy a hacer desde una perspectiva muy personal, de los estudios que yo tengo, que he podido ver, que he podido hacer y que he podido intercambiar con otros estudiosos, grandes estudiosos de la prevención de la prevención de género. Lo que yo sugiero es la primera instancia, porque el acto de investigación del trabajo social para la víctima, para el agresor, la persona agresora, es para los dos, es decir, un peritaje en trabajo social para la víctima y su entorno, porque va a ser tanto el entorno familiar, el de trabajo, el social, todo el entorno de la víctima y el entorno de la persona agresora. Los trabajadores y las trabajadoras sociales con perspectiva de género saben que esto tienen que investigar el trato y la relación en la escuela, los amigos, porque, por ejemplo, sigo con el ejemplo del video. El trato a su clienta, a la que le pide la transportación, es totalmente diferente hacia el de su hija, y ustedes lo recalcaron. Ahora imagínense cómo va a ser el trato entre amigos, el trato entre compañeros de trabajo, el trato entre pares. Si se dan cuenta, cuando he aprendido, nos damos cuenta cómo hay una diferencia de trato en cada uno de los sectores y todos, todas y todes en esta sala tenemos la misma diferencia. No nos comportamos de la misma manera con los cuates de parranda que con los amigos íntimos, ¿verdad? ¿O sí? Yo los veo a ustedes, aunque ustedes no me vean a mí, lo siento, pero para mejorar la conexión. No nos comportamos de la misma manera con amigos que llevamos 20 años llevándonos con ellos que con amigos con los que llevamos un mes. Las periciales en trabajo social nos dejan ver ese contexto diferenciado. ¿Cómo lo hubiera hecho yo para responderle al compañero? Yo hubiera pedido primero las de trabajo social y después las del antropólogo, porque el antropólogo, con análisis de todo lo que va a hacer el trabajador o la trabajadora social, me va a dar consecuencias diferenciadas. ¿Es importante la antropología forense? Por supuesto que sí, porque ella me va a visibilizar cosas desde una perspectiva especializada diferente a la de trabajo social. Es decir, una investigación en delitos de violencia de género completa, con la debida diligencia, debe tener trabajo social, debe tener antropología, debería tener clínica forense diferenciada, debería tener muchas pruebas, pero sabemos que la estructura del Estado mexicano no alcanza para todo eso. Si yo soy asesor y la víctima tiene los recursos para poder hacerlo, que rara vez los tienen, o a veces sí los tienen, pero habría que ver cuál es el grado de dependencia hacia la persona agresora, puedo tener acceso a eso o empezar a buscarlo a través de las organizaciones. Este es un tema que está muy, muy olvidado y a lo mejor ojalá podamos platicarlo en otro momento respecto a las redes de conexión entre organizaciones de la sociedad civil y los órganos de investigación. Hay organizaciones que no solo son para sociales, sino también para apoyo a víctimas y que tienen peritos, que tienen personas especializadas en ciertos niveles. Voy a dejar aquí este comentario, voy a darle el uso de la voz a Rigoberto para escucharlo, luego Beatriz, Guadalupe Félix y Graciela, y voy a ver cómo funciona este trabajo social en estos delitos. Por favor.
No sé si puede abrir su micrófono, Adelante. Roberto. Sí, está. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Monibet, ¿cómo estás? Buenas tardes. Monibet, fíjate que cuando estaba escuchando tu conversación, me llamó la atención algo, que tú dijiste que partimos de falacias. Yo concuerdo contigo porque creo que yo no voy a abordar el tema en sí del video que nos pasaste, pero por decirte, ¿no estaremos partiendo de falacias de creencias? Porque mira, he escuchado que dicen, necesitamos un psicólogo, antropólogo de tal característica. Y luego nos vamos con uno de tal característica, pero que sea de clase media. Y luego nos vamos a uno más específico de clase media baja. Y luego uno de clase media baja de barrio. O uno de clase media de urbano. En sí no estaremos como que siendo demasiado específicos y estamos dejando de ver el todo, como en la medicina, que es una crisis que están padeciendo de tanta especialidad. En Oriente están viendo que dejan la parte holística, o sea, ver en conjunto al hombre. Entonces, hay especialistas en el corazón del lado izquierdo, parte superior, pero no conocen la parte inferior, ni de la otra parte. ¿No estará pasando lo mismo en el derecho? Tú comentabas de cuándo México firmó este tratado. Pues a lo mejor lo firmó en el 48, 49, lo que haya sido, pero lo implementó muchas décadas después. ¿No estaremos haciendo las cosas a toro pasado? Y la otra, cuando hay un agresor, ¿no sería mejor educarlos desde la familia? Yo no sé si la gente, no lo sé, pueda aprender cuando tenga 60, 70 años, quizás, si no lo sé, lo desconozco, pero me parece que sería más fácil desde un inicio educar a las personas. No estaremos también nosotros como profesionistas del derecho cayendo en esas un poco perversiones y poca preparación también, y solo irnos a creencias o a falacias porque lo dijo Malagón, porque lo dijo Pierret, porque lo dijo, pues sí, aunque lo haya dicho, yo los admiro mucho, pero son humanos, se pueden equivocar. Sería todo mi comentario. Bueno, a ver, ojo. En la familia tenemos y recibimos una educación, pero salimos a la sociedad y tenemos un reforzamiento de ciertas conductas. Por ejemplo, ahorita la cultura de la violación en el reggaetón, que es obvia. Te voy a poner de 4 y te voy a dar toda la noche por el culo y por así. Así dice la canción, ¿eh? Son literal las canciones de reggaetón. ¿Sí le han puesto atención a las canciones de reggaetón? Mi cama toda la noche va a ser, así dice la canción, perdona, te voy a esperar sin pijama. Tú tienes ganas de pegarme un cogidón. Son las frases de canciones de reggaetón. Es lo que están los niños y adolescentes en las canciones. La cultura de la narcocultura en las canciones. Soy el jefe de jefes, señores, y me respetan a todos niveles. Pero me amo a los Tigres del Norte, me encantan las canciones de los Tigres del Norte, pero yo no vi la narcocultura que ellos implementaron desde hace muchos años. Los narcocorridos. Yo soy el que manda. A mí me obedecen. Yo soy el jefe del mercado y para eso está esta canción. ¿Qué le están enseñando y qué mensaje están enseñando? Yo puedo contar la educación que tengo en la casa, por supuesto, pero si sale y la sociedad no cambia la educación, ¿qué pasa? Sigo fomentando una cultura de la violación, sigo fomentando una narcocultura. Desde hace más de 10 años, más de una década y media, vengo señalando, por ejemplo, las narconovelas. ¿Se han puesto atención de esas novelas Sin senos no hay paraísos? En donde matan, bueno, primero supuestamente matan a Catalina y luego no la matan y está viva y empiezan a hacer las secuelas de Sin senos si hay paraíso. ¿Le han puesto atención al contenido? Voy a dejar otra vez de compartir. ¿Qué pasa con Catalina? ¿Qué pasa con Cata?
Se supone que Cata alcanza todos sus sueños cuando le hacen el cambio, cuando le hacen los implantes, cuando se empieza a meter con los narcos más fuertes. Se supone que se enamora del Titi, que es el narcotraficante más guapo, joven y además con más poder aquí. Por una serie de narcotraficantes. La cosifican. Si ustedes les empiezan a enseñar a las adolescentes que entrando a ese mundo que parece tan fácil, van a obtener de manera rápida esta situación, pasa lo que está pasando con el OnlyFans. ¿Han visto esos comentarios? Hay una historia que a mí me marcó mucho de, era yo profesora, pero en el OnlyFans gano en un día lo que ganaba en un año dando clases. El OnlyFans no es una plataforma de empoderamiento, es una forma de cosificación y venta del cuerpo de la mujer. El dueño de OnlyFans se embolsa, y perdónenme por utilizar este término coloquial, se lleva a patrimonio personal $1 millón todos los años. $1 ¿Y saben cuáles son los videos que más venden? Los videos de mujeres. Ahora dicen, pero es que entra voluntariamente a la plataforma y ellas suben sus videos. Sí, si entre un salario de profesora que no te da para pagar tus deudas, te cosificas y vendes tu cuerpo, porque eso es lo que está pasando. Al vender las imágenes están vendiendo su cuerpo y logras sacar adelante todas tus deudas, ¿realmente le estás dando elección? Yo muchas veces he dicho, caray, pues si bajo de peso y tengo un cuerpo, a lo mejor me deja más vender videos en OnlyFans que ser jueza, dar conferencias, dar clases y estar estudiando, ¿no? ¿O no? ¿Hay voluntad realmente ahí? ¿Realmente tengo dónde elegir? Créanme que cuando me han llegado las deudas al cuello y he dicho, chin, solo me quedan 50 pesos, digo, si mejor me pongo a bajar de peso, hago ejercicio y meto mi OnlyFans, pero no es que tú yo tenga elección, es que te estoy orillando a un mercado de la cosificación. Ojo, y lo hago por el comentario específico de no la educar en casa. Por ejemplo, yo crecí, pobre mi madre, siempre escucho las conferencias, pues me reclamo, con una madre machista, con una madre misógina, con una madre que nos decía que las mujeres tenemos que lavar los trastes y servirle a los hombres. No se imaginan el grave de problemas que ha habido por ese tipo de situaciones, porque yo soy una mujer. A ver, así como yo como y lavo mi plato y tú te puedes cocinar y guisar sin importar lo que sea. Y crecí con un padre feminista. Curiosamente, el feminista en mi casa era mi papá y mi mamá era la machista. Entonces, imagínense el choque cognitivo que existía con un padre feminista y una madre machista. Entonces, también debemos de tomar en cuenta, la perspectiva de género también nos deja visibilizar eso. A ver, podemos decir que partimos de una falacia y tenemos que cambiar la educación. Ok, cambiamos la educación. Yo les preguntaría, ¿todos en la familia cumplen con su porcentaje de tareas diarias? ¿Todas las infancias y adolescencias involucradas limpian al mismo porcentaje? ¿Cumplen con las mismas funciones? Hay quienes mueven su cabecita como que sí y hay quienes mueven su cabecita como que no, porque no estamos en el mismo estadio. Y ahora salimos a la educación social y encontramos narcocultura, violación, cultura de la violación en la música, y esto ha persistido a lo largo de los años. Por ejemplo, José José, ya les doy la palabra, perdónenme, es que eso pasa cuando empiezo a hablar. José José es uno de los músicos que más fomenta la cultura de la violación. Estabas casi dormida, te tomé entre mis brazos, y ahí narra una violación. Dice que ella se estaba despertando y él la viola. Ahí está narrando. Y tenemos cultura de la violación. Amo a Enrique Bunbury, me encantan sus canciones, pero tiene una maravillosa canción para mis ejemplos. Eres una puta desagradecida. La canción se llama Puta Desagradecida, para quienes lo hayan escuchado. Para quienes sean amantes del rock, tuvieron que haber escuchado esa canción forzosamente, el rock en español. La canción es así se llama. Es que no sé cómo se podría decir. Pónganle en el YouTube, googleenla y pónganle Puta Desagradecida. Y pónganle atención a la letra. Y Bunbury dice, hiciste lo que no debías. La manzana está podrida, ahora paga tu culpa. Me desobedeciste, me engañaste y ahora vas a tener una consecuencia y te voy a castigar porque eres una puta desagradecida.
Eso le encanta a su novio. Ya tiene toda una canción, tiene toda una historia y un contexto, Enrique Bunbury, con esa canción, que las que hemos estudiado estas letras, pues nos hemos dedicado a buscar todos esos contextos y establecer. Pero es lo que estamos reproduciendo. Ingrata. Me encanta Café Tacuba. Pero eres una ingrata y pues, vamos a matarte, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Es una canción muy pegajosa, pero eso dice. Timbiriche. Ay, ¿cómo se llama esta canción de Timbiriche? De soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas. La canto, porque la tengo bien metida en el cerebro. Pero ¿qué dice? Soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas. Hay trastes sucios por toda la cocina. ¿La quiere o está esperando el servicio que ella le brinde? Y eso lo repetimos, digo, ustedes lo vieron, para acordarme de la letra, hasta el tonito le di. Es lo que tenemos metido. Ok, empezamos por casa, pero también tenemos que pasarlo a lo social. Y la perspectiva de género nos enseña eso. Ahora, si a mí, como ser humano, me están enseñando que me aman y me adoran cuando me dicen que son un desastre cuando yo me voy y que me quieren porque el servicio que les presto de lavar trastes, acomodarle las corbatas en el armario y todo lo demás, ¿qué estoy entendiendo? Pues que entonces, para que alguien me quiera, y perdónenme por el para que alguien me quiera, ¿qué tengo que hacer? Pues acomodarle las corbatas, lavarle los trastes, tenderle la cama y estar a su servicio, ¿o no? Y hay una cosa que es natural en todas las personas. Buscamos aceptación y buscamos amor. ¿Sí o no? Todos queremos ser aceptados, todos queremos ser queridos. Independientemente de que nos queramos mucho nosotros mismos, es bien lindo que alguien más te diga te quiero, es bien lindo que alguien más te diga te amo, ¿sí o no? Pero si me están enseñando que para que me lo digan, yo tengo que acomodar las corbatas y lavar los trastes, ¿qué está pasando? Y si me lo refuerzan en casa cuando me enseñan que las mujeres estamos para servir a unos mientras que otros están para trabajar, ¿qué pasa? Que entonces voy creando y voy creciendo con estos estándares y con estos modelos y voy a tener las consecuencias de dejar en situación de vulnerabilidad a ciertas personas para que otras personas abusen de ellos. Y nos vamos dando cuenta cómo la perspectiva de género no es eso que nos han enseñado, sino es una herramienta que nos ayuda a visibilizar todo esto que está alrededor y que implica tanto en el ámbito privado, a las familias, a los padres, a las madres, a las figuras de cuidado, como en el ámbito público, analizar lo que estamos consumiendo, porque estamos consumiendo música, porque ponen una canción de reggaetón y dijera ahí comediante misógino machista, empezamos a mover las caderas, porque nos ponen una cumbia. ¿Han escuchado esa cumbia de talento de televisión? Que es cumbia y que es salsa también la canción. La de talento de televisión, la que dice... No tiene talento, pero tiene gran cosa. En la escena de donde hubo llanto no lloró, donde hubo canto no cantó. ¿Sí la han escuchado? Es típica de todas las fiestas. Escúchenla. Es una canción bien machista y bien misógina, que dice que la mujer está ganando más por su cuerpo y porque se acuesta con el productor. Y la hemos cantado y la hemos bailado y la hemos coreado y hasta vueltecita le damos en las fiestas. Pero eso es lo que estamos consumiendo. Voy a darle el uso de la voz a Beatriz y después a Guadalupe y vamos a seguir platicando cómo la perspectiva de género nos lleva a aterrizar en los delitos esta situación. Por favor, Beatriz. Sigue sin poder acceder. ¿Alguien del...? Ya le di... A ver, permítanme, le estoy dando el uso de la voz. Ya. En la parte, su señoría, donde refiere que tienen tan asimilada la violencia que las víctimas, que no se ven inmersos en el contexto de violencia. Un ejemplo de una situación de una persona que conozco. Su tío se empezó a acercar a ella hacia los 13 años. La tomó como la favorita. Ella vivía con sus tíos. Y tuvo relaciones con ella y le dijo que eso era normal,
y que eso les pasaba a todas las niñas, etcétera, etcétera. La niña no dijo nada, quedó embarazada a los 16 años y bueno, vivió una vida de tormento. Hasta que yo la conocí hace 2 años, ella supo que eso era abuso. No sabía. Estaba tan normalizada la situación que ella no sabía. No sabía por qué cuando iba a dar a luz se la llevaron a otra parte de la República. No sabía que lo que le habían hecho era un delito. Y la misma tía lo consentía. Esa es la forma más clara en la que yo puedo ver cómo tiene asimilada la violencia, la tiene asimilada y no se ve, no la distingue, porque la vive todos los días. Y hasta que murió el señor, ella se pudo escapar. Gracias. Gracias, y pongámoslo en términos muy duros, fue una de las estadísticas buenas, o sea, se pudo escapar cuando murió su agresor, pero ¿qué hubiese pasado si el agresor no hubiera muerto? La mayoría de mujeres sale con, perdónenme por la frase que voy a utilizar, pero sale con los pies por delante. ¿Por qué? Porque esta violencia va creciendo. Voy a darle el uso de la voz a Guadalupe Félix y después sigo con los comentarios y lo llevamos a la práctica. Señoría, sí. A ver, le doy el uso de la voz a Guadalupe Félix. Guadalupe Félix. Adelante, Guadalupe Félix. ¿Ya puede abrir su micrófono? Adelante, puede abrir su micrófono. Ya quedó, gracias. La pregunta inicial de parte de su señoría fue, ¿cuál es la prueba propia, digamos, para acreditar este tipo de conductas? Y después vino el contexto en el que se están poniendo de que para ello debemos de considerar pues las creencias de la familia, debemos de considerar los atavismos, etcétera, para no repetir lo que ya decían. Yo afirmo, porque he tenido experiencias en ese sentido, de que efectivamente la prueba pericial en materia de trabajo social es la única que nos puede dar elementos del contexto en el que se desarrolla la conducta, pero no solo eso, sino que además nos informa de las circunstancias anteriores, de las presentes y de las posteriores. Y definitivamente, pues eso aporta los elementos de convicción, independientemente, como decía, del psicólogo, del médico, etcétera, etcétera. Hasta ahorita, diríamos, en la actualidad, pues, en el contexto en el que también los litigantes tenemos que brincar la línea de los jueces. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las creencias, los estereotipos, los atavismos, también los tienen los jueces, señoría. Y entonces ahí es donde se enfrenta a uno con qué caramba, a pesar de que a veces incluso los juzgadores no son hombres, sino que son mujeres que están juzgando una conducta que tiene que ser valorada con esta perspectiva de género. Así que la cultura a la que se refería y que casi la hemos nosotros hecho como un natural, pues también tiene que permear esa cultura en la parte mental de los jueces, que yo diría en este momento de las juezas que están valorando estas conductas. Es quantum. Me encanta porque siempre dicen es cuánto y no estamos en sala de audiencia. No se preocupe, eso es una sola acotación. Me encanta eso. A mí me causa mucho problema eso de señoría, pero es una cosa personal. Pero ojo con esto,
Usted tocó un tema muy importante que voy a hacer la acotación para que no se me olvide. No por ser mujer significa que tienes perspectiva de género. Y no porque seas hombre significa que no la vas a tener. Ojo, ustedes se tienen que ocupar de nuevas masculinidades, construir nuevas formas de lo que se ha entendido por ser hombre. Eso lo tenemos bien claro. Pero no por ser mujer, yo tengo perspectiva de género. El hecho de ser mujer no me da la perspectiva, porque hemos crecido en una sociedad violenta. De hecho, mi cuarto libro es sobre los hijos, hijas e hijes de la violencia. Somos hijos de una violencia. Les voy a dejar otra tarea que algunos ya la han hecho y me han escrito para decirme cuál ha sido la consecuencia. Los que todavía tienen vivos o viva a su mamá, pregúntenle si cuando ustedes fueron concebidos, su mamá tuvo un orgasmo. Y espero que su mamá tenga la apertura para hablar de eso, ni la mía, ¿no? Yo sé que a lo mejor está escuchando esta conferencia porque luego me escucha y luego me da mis zapes en casa, no literalmente hablando, pero luego me da mis jalones de orejas. Pero pregúntenle a su mamá, oye mamá, y cuando ya sabemos qué tuvo que pasar para que me hicieras, ¿no? Pero sí fue un orgasmo así bonito el que tú tuviste, y se van a sorprender de las respuestas. Yo he tenido en salas de intercambio con personas, en charlas como esta, quienes me han dicho y han reconocido, no, yo ya lo platiqué con mi mamá y me dijo que ese día no quería, pero su mamá le enseñó que tenía que cumplir. ¿Cómo se llama eso? Violación. Ella no quería, pero tenía que cumplir. ¿Cuántas y cuántes de nosotros somos hijos de violación? O hijas o hijes de violación. Somos hijos, somos personas productos de la violencia. Está en la música, está en las novelas, está en lo que leemos, está en lo que consumimos, está en todo, en lo que comemos, está la violencia. Entonces, eso es una cosa que debemos de considerar. Y la pericial de trabajo social no los da. Le voy a dar el uso de la voz a Graciela porque luego yo me voy de largo y no los dejo participar. ¿Qué onda? ¿Los acompañas y nos dice? Sí, gracias. Ok, buenas tardes, señora jueza. Mucho gusto. Fíjese que comentó algo muy interesante al principio sobre precisamente que las mujeres pensamos que ese tipo de violencia es normal. Pero yo también me pongo a pensar y después me pregunto, ¿es que entonces el hombre o el agresor, que no siempre es el hombre, también piensa que es normal agredir porque no se ve limitado, no hay nada que lo limite, tal vez no una autoridad, educación en casa? Entonces ahí viene un gran problema, no nada más de pensamiento, sino llego a pensar que hasta de biología. Entonces usted comentó algo hace rato súper interesante sobre cuáles eran precisamente, sobre qué se basaba el principio de buena fe reforzada, señora juez. Y yo me imagino que si viera todo esto, Freud se volvería a morir. Y precisamente aquí rápidamente investigué algo, lo que él pensaba sobre la violencia, precisamente decía que era una agresión que consiste en la mezcla de eros con la pulsión de muerte, lo que usted nos acababa de explicar. Entonces, ahí creo que también entra para ambas partes, tanto para la víctima, el victimario piensa que es libre, no hay límites. Entonces, hasta que no se le ponga ese límite, pero en muchas ocasiones se desconoce quién le va a proporcionar ese límite. Como lo decía el licenciado Rigoberto Díaz, también es cuestión de cultura. Y ahí hay mucha tarea que hacer. Es todo, muchas gracias. Bueno, debemos establecer que los límites los ponen las figuras de cuidado en la infancia, es ahí donde se empiezan a poner los límites, pero los límites, como lo dijo otro compañero, me parece que sí fue un compañero, tienen que ver mucho con nuestros estereotipos. Si crecemos bajo el estereotipo de falsa superioridad, de que, por ejemplo, los hombres son quienes tienen la fuerza bruta y las mujeres solamente tenemos el umbral al dolor y no podemos desarrollar otras cuestiones, pues seguimos pensando que los hombres siempre van a poder ejercer esa violencia y que es normal y que es natural, y lo vamos interiorizando y lo vamos asimilando y lo vamos reproduciendo.
Y cuando somos adultos, pues sabemos de que es cierto que un golpe bien dado de un hombre, aunque este no se ejercite, aunque este no sea en contra de una mujer, no vamos a tener mucho que hacer. Pero ¿qué pasa si a las mujeres nos enseñan que esa fuerza física la podemos ir adquiriendo a lo largo del tiempo? Es decir, que si hacemos los ejercicios, que si hacemos esto, que si hacemos aquello, podemos tener la misma fuerza que un hombre al golpear. También podemos dejar inconsciente a alguien. Vean las peleas esta también, por ejemplo, la cosificación de la violencia. El mercado de la violencia está metido en todo. ¿Alguno de ustedes ha visto un evento de la UFC? Levanten su manita física. O muevan. Sí, ya vi varias cabecitas que se mueven. ¿Han visto una pelea de boxeo? ¿Y qué les llama de ver a dos tipos sangrándose hasta lastimarse y crearse los niveles de daño neuronal, de generarse propensión al Parkinson? ¿Qué les llama de ver cómo dos personas, dos seres humanos se suben a un octágono hasta sangrarse, romperse el brazo? Denme un segundo, ya les doy. Nada más déjenme hacer estas preguntas para que no se me vayan. ¿Qué les llama? Eso es la cultura de la violencia y dejan millones de dólares que no disfrutan ustedes. Ustedes pagan para ver esos programas y si los van a ver a un bar, además consumen el alcohol o la botanita o lo que sea. Sí se dan cuenta cómo hay todo un mercado y una estructura alrededor. Y no me estoy victimizando ni me estoy quejando, porque algunos van a decir que se victimizan. No, estoy poniendo sobre la mesa lo que ya está en la sociedad. Todos han visto un evento de la UFC, yo lo he visto. ¿Para qué? Para estudiar y ver las consecuencias de cómo se ponen las personas con la adrenalina al full de ver que dos sujetos están causando daño. ¿Se han puesto a pensar qué es lo que les activa? Ver cómo dos sujetos están causando daño. Hablando de peleas de hombres. Hay dos sujetas también que las meten al octágono para causarse daño. Y acaban con la ceja rota, con el ojo inflamado, con fracturas de mandíbulas. Es más, yo he visto en la UFC en sus inicios, en aquellos años 90, que acababan con las fracturas expuestas. Tengo un video muy bonito que estoy tratando y que estoy trabajando para mi siguiente libro sobre cómo somos hijas e hijes de la violencia, de que el mayor pico de audiencia de la UFC de esa pelea fue cuando se fracturó y tuvo una fractura expuesta uno de los peleadores. ¿Qué les causa felicidad de eso? ¿Qué es lo que les causa felicidad? ¿Por qué les gusta y pagan miles de pesos o cientos de pesos por ver a dos sujetos golpeándose o a dos sujetas? Y entre más sangre haya, mejor se pone el ambiente, ¿o no? El Canelo, 30 segundos. Y hay mucho dinero mezclado. Voy a darle el uso de la voz, nada más para hacer esta acotación. María Isabel, por favor. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, yo hablo desde el estado de San Luis Potosí para comentarle que este es un problema generacional, ¿verdad? Es un problema que va de generación en generación y que no se ha roto desde hace muchos años. Usted mencionaba preguntarles a nuestras madres si alguna vez tuvieron un orgasmo, si alguna vez tuvieron un placer sexual, conocieron lo que era el amor en una relación sexual. Pues yo les sabré decir que mi madre fue una mujer violentada durante mucho tiempo por mi padre, porque él era un macho alfa, como le dicen ahorita, y que, bueno, esa era una cuestión en la que les sabré decir que también las personas o los seres que nos formamos en el seno familiar de esa violencia, considero que cada quien reaccionamos de diferente manera. Algunos tuvimos la oportunidad de prepararnos y saber cómo encauzar esa parte y romper con esa cadena que viene de generación en generación. Les sabré decir que también tengo oportunidad de trabajar con niños y también he visto mucha violencia en el seno familiar. He hablado con madres de familia que me mencionan todo ese tipo de cosas. Entonces yo he orientado, estoy en preparación a mi edad, estoy en preparación de derecho y les sabré decir que somos pocos las personas que nos queremos ahora sí que empapar de todo esto.
siempre he visto una doble moral. Siempre he visto que en ocasiones también en nuestras autoridades aquí en nuestro estado, su señoría, en ocasiones no hacen lo propio o tienen un desconocimiento muy vago, un conocimiento, perdón, muy vago de lo que es en realidad el debido proceso, la atención, el no revictimizar. Yo he estado en conferencias, he tratado y he cuestionado, y en ocasiones he sido así como que, bueno, tú eres una persona ya adulta en la que ya no interesa mucho que te prepares ni que me estés cuestionando. A lo mejor tú quieres ahora sí que subsanar tus males que tenías de infancia, pero no es así, no es así. Simple y sencillamente que siempre se trata de luchar por crear una sociedad mejor, pero desafortunadamente vemos contextos desde la infancia en los que los niños vienen ya con esa parte, algunos otros tienen regresiones porque son cuestiones meramente psicológicas internas, y también podemos ver que están los predadores, están los predadores sexuales aprovechando o acechando a esas víctimas, y nosotros como sociedad, ¿verdad? Podemos tal vez sumarnos a un sinnúmero de buenas voluntades, pero a mí me gustaría, ¿verdad?, que voltearan nuestras autoridades, y así como ahorita yo aproveché esta sesión, agradezco mucho que se me haya permitido el acceso. Yo les sabré decir, ¿verdad?, que todo lo que usted está mencionando es cierto, y que todos sabemos, ¿verdad?, en cierta forma, esa doble moral que hay, esa doble función que como servidores públicos damos o no damos. Entonces cuenta mucho, mucho que no se quede en una sola buena voluntad, sino que se genere una conciencia y más publicidad para que se haga este tipo de reuniones, de sesiones, que visiten escuelas, que visiten gente nueva, estas nuevas generaciones de cristal, como usted lo menciona, todas esa música que produce nuestro mercado por quizás distraer otras situaciones que vienen meramente políticamente. Gracias, espero no haberme salido de contexto y le agradezco su participación, perdón, que me haya concedido la participación. Gracias, señoría. Tengo una mala noticia porque me acaban de decir que tengo un detenido y tengo que ir a hacer el control respectivo. Me ejecutaron una orden de aprehensión, entonces ya tengo que empezar a cerrar esto porque necesito llevar la audiencia también. Ustedes saben cómo establece la Constitución, les ofrezco una disculpa, pero también por eso no se había podido dar la charla, porque hay un montón. Regresando a la pericial, discúlpenme, perdónenme, si quieren mandarme sus dudas por correo o por WhatsApp, ahorita voy a dejarle si quieren mandar las dudas al organizador, me las escribe y yo les contesto para que podamos terminar, pero tengo que ir cerrando porque ya me acaba de avisar mi juzgado que tengo esta función, entonces tengo que ir a verificar ese control también. Mil disculpas. ¿Cómo regresamos? Vemos que tenemos un contexto de violencia, que con las herramientas de la perspectiva de género las podemos ir identificando y podemos ir viendo cuáles son las consecuencias. Desde que partimos de falacias hasta, como dijo el compañero Rodimiro, creo, a ver si lo dije bien, perdón si no, que tenemos una educación que tiende a ser violenta, una educación que es reforzada en la sociedad a través de todos estos factores que vamos estudiando, la música, las películas, las narcoseries, todo lo que nos va bombardeando. La pericial en trabajo social, cuando la traemos y la traemos bien, por ejemplo, nos puede ayudar a algo muy importante, porque ustedes quieren herramientas. ¿Qué vamos a hacer cuando ya estemos en sala de audiencias? Les voy a poner ejemplos del impacto de una investigación con debida diligencia y perspectiva de género. Por ejemplo, cuando tenemos la perspectiva de género y sabemos cómo aplicarla de manera correcta, podemos establecer los riesgos de violencia. Todos hemos visto, espero que todos hayamos visto, una evaluación de riesgos de UMECA. Y la evaluación de riesgos de UMECA, al menos aquí en Oaxaca, y por lo que vi cuando fui a Morelia, que me dieron una de UMECA de allá, dice, estudié las constancias de la carpeta de la investigación y determino que hay un riesgo. Cuando tenemos perspectiva de género y cuando sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que eso que me va a dar UMECA no me sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque UMECA debió de haber hecho parte de lo que tiene que hacer la pericial en trabajo social y que reforzaría lo que dice la pericial en trabajo social, de constituirse en el lugar, entrevistar, ver el entorno laboral, familiar, de amigos, social y cultural de la víctima.
para poder determinar los riesgos, porque el riesgo en los delitos de violencia de género se mide desde las condiciones de la víctima y el peligro que tiene que ver con los riesgos procesales se mide desde la persona agresora. Cuando van a pedir una medida cautelar en delitos relacionados con violencia de género, tenemos que tener una evaluación diferenciada de UMECA. Me tiene que decir si la víctima realmente está en riesgo, que no es el riesgo procesal, sino es un riesgo diferenciado, en donde me dice, es que sabes que Monivet sí es una víctima con riesgo potencial. ¿Por qué? Porque trabaja en Juchitán de Zaragoza y su familia, toda su familia, está en la ciudad de Oaxaca de Juárez, a 5 horas, en transporte público. Es una víctima potencial porque no tiene amigos. ¿Cómo que no tiene amigos? No se lleva con nadie. Se pasa en el juzgado 12 horas, no sale a convivir, solo da sus conferencias por videoconferencia y no tiene una red de apoyo. Ah, caray. Y además te digo que es una víctima en riesgo porque no tiene contacto con organizaciones, porque no tiene otro lugar al que irse a quedar más que el cuarto en donde renta y es de fácil acceso, porque no tiene una reja, porque se rompen las ventanas y puede acceder cualquier persona. Y entonces ya vemos que medimos a la víctima desde un riesgo real. Y ahí sí tenemos que decir, a ver, espérame, ahora dime cuál es el peligro que representa la persona agresora. Vamos a hacer de cuenta que mi novio me está agrediendo y tengo la potencial. Dice, bueno, te digo que su novio es un miembro del ejército, del batallón que está en Juchitán. Tiene acceso a armas, tiene redes de apoyo con su propio ejército. Puede portar armas dentro y fuera de la base. ¿Por qué? Porque además ya es mayor, o sea, su grado es mayor. Y si saben que por la ley de armas, estas personas pueden tener el número de armas que ellos consideren y no tendrán que reportarlas todas a la Sedena. Es un beneficio que ellos obtienen por llegar a esos niveles dentro del ejército. Caray, a ver, Monivet está sola, vive lejos de su familia, no tiene amigos, no tiene redes de apoyo y su agresor tiene acceso a armas, tiene redes de apoyo y el lugar en donde ella vive es de fácil acceso. Rompen una ventana y pueden entrar a agredirla. ¿Necesitará una medida cautelar de restricción de la libertad del sujeto? Queda claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ella yo no tengo a dónde llevarla, porque no va a recibir apoyo de nadie, porque es una mujer que está aislada. Y él tiene acceso a armas que no es necesario que reporte a la Sedena. Tiene redes de apoyos en el propio ejército. El lugar donde ella vive corre un riesgo. Las ventanas no tienen protección. La puerta da a la calle. Pueden romper los vidrios e ingresar y nadie le va a hacer caso porque ella no tiene a quién llamar. Sí se dieron cuenta cómo la perspectiva de género ocupada de manera adecuada nos llega a ver y tiene un impacto diferenciado. Y si tenemos la pericial en trabajo social, que además me dice que Monivet en todas sus relaciones amorosas tiende a relacionarse con personas agresoras, ¿qué tenemos ahí? Que Monivet está asimilando la violencia como una forma de expresión de lo que consideramos amor o de lo que consideramos relación de pareja. Entonces, por la asimilación que tiene Monivet, por el acceso que tiene la persona agresora a circunstancias que ponen en peligro a la víctima, aquí sí necesito restringir la libertad. Y el juez ya tendrá que hacer toda la fundamentación para decir, aquí sí hay una necesidad de restringir la libertad, porque no voy a tener otra medida, porque aunque yo le prohíba que se acerque, ¿creen que un miembro del ejército con acceso a armas no se va a acercar porque yo le diga no te acerques? Tendría yo que poner policía municipal que esté vigilando el domicilio de Monivet. Y si tengo la experiencia de que no hay cuerpos de seguridad en Juchitán para que vigilen a Monivet todo el día y toda la noche por el alto grado de delincuencia que hay en Juchitán, ¿qué va a pasar? Y entonces ahí se surte el 1 y 3 de CEDAW y el 1 y 3 de Belén do Pará, vinculado con 7 de Belén do Pará, y yo, autoridad de control, tengo que verificar. Pero ya me trajeron una pericial en trabajo social, ya me trajeron un informe de UMECA en donde esté evaluando el riesgo de la víctima, en donde esté evaluando el peligro del agresor y puedo hacer una evaluación diferencial. ¿Quién tiene más acceso? ¿Quién está en una situación de vulnerabilidad y de vulneración? Porque las condiciones de Monivet son muy distintas a las condiciones de la persona agresora.
Y entonces vemos que los impactos diferenciados de utilizar la perspectiva de género nos lleva a ver cuestiones de predicción del riesgo de violencia, la violencia específica que han vivido las mujeres y los propios del tipo de violencia contra las parejas sentimentales. Y si se dan cuenta, estas diapositivas se las voy a mandar al organizador para que ustedes tengan acceso. Tiene muchas otras cosas más las diapositivas, solamente les estoy poniendo este ejemplo. Y nos vamos. Y cuando aplicamos perspectiva de género, nos vamos a peligro, nos vamos por el agresor y vemos cuáles son las condiciones. Trastornos psicopatológicos. ¿UNECA alguna vez hace un informe de riesgo por trastorno psicopatológico? ¿Quién creen que va a estudiar esto? La de trabajo social, porque tiene que ver el entorno social y entonces tiene que investigar si recibió atención psicológica en algún momento, quién se la dio y decirle al fiscal, ¿sabes qué? Esta persona ya estuvo bajo tratamiento, pide esos informes o tráelo, llámalo para que se haga la evaluación correspondiente, que es algo contra lo que también se lucha, que los ministerios públicos no sé por qué no mandan a traer a las personas investigadas. Es indispensable mandarlas a traer en cuestiones de violencia de género. ¿Por qué? Porque necesitas una evaluación de ese estado emocional de la persona. ¿Qué pasa si tiene un trastorno psicopatológico? Tienes que dictar orden de protección inmediata. Y la orden de protección va a depender del peligro que represente el agresor, la persona agresora. Entonces, tenemos que tener eso. Antecedentes familiares de violencia. Trabajo social te va a dar los antecedentes familiares de violencia, tanto de la víctima como de la persona agresora. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una investigación en ese sentido. Ojo ahí, cuando hablamos de trabajo social, voy a poner el caso de Oaxaca. Oaxaca tiene que tener cédula en trabajo social, porque la Ley General del Ejercicio Profesional en Oaxaca, en su artículo 5, tiene dentro de las profesiones que necesitan cédula profesional, la de trabajo social. Y en este caso tiene que ser una de trabajo social con perspectiva de género. Entonces, ojo ahí, porque es un, no sé si ponerlo en esos términos porque va a sonar muy agresivo, pero es un requisito más, una carga más al Estado y a las fiscalías. Entonces, cuando tenemos esto, nos ayuda a verificar. Y ojo, a lo que decía uno de los compañeros, claro que los jueces y las juezas tenemos sesgos cognitivos, somos seres humanos y seres humanos que también hemos crecido en un ambiente con violencia, por violencia y para la violencia. Y nuestros sesgos cognitivos van a estar presentes ahí y los tenemos muy, muy fijos y muy asimilados y no nos damos cuenta y cometemos errores. Pero eso no significa que por eso vamos a decir, pues como si de todas maneras voy a cometer errores, pues ¿por qué le hago caso a la perspectiva de género? No, significa que vamos a tener las herramientas para minimizar los sesgos cognitivos. Y cuando empezamos a entender que la perspectiva de género tiene elementos, principios y cuestiones que nos ayudan a impartir justicia de una manera diferenciada, empezamos a entender esta situación. Aquí les puse otro ejemplo de cómo funciona la perspectiva de género. Yo he escuchado mucho a lo largo tanto de mi carrera académica, desde un tiempo acá que empecé a dar las conferencias y los cursos, y de mi función como jueza, que luego dicen, es que cualquiera te viene a denunciar por violación y ya se le cree, la autoridad judicial ya le cree. No es cierto. Cuando la autoridad judicial tiene las herramientas, sabemos cuáles son las consecuencias que nos debe de decir un psicólogo en su dictamen. Una víctima de delitos sexuales no puede imitar, a menos que realmente sea un psicópata o una psicópata, no puede imitar y tener los resultados en los dictámenes psicológicos respecto a ciertos aspectos. Aunque se diga que las víctimas, por ejemplo, voy a dejar de compartir tantito, insisto, se les van a quedar estas diapositivas, voy a dar un repaso rápido. Traen elementos del debido proceso, que es la obligación de investigar, su relación con el debido proceso, todos estos elementos, así como los principios, por ejemplo, de la debida diligencia, cómo participan las víctimas, cómo funcionan estos principios. Este material lo van a tener a disposición, pero ya tengo que ir cerrando porque debo irme a mi audiencia. Cuando tenemos esa perspectiva de género, vemos estas situaciones. ¿Tenemos sesgos cognitivos de las autoridades judiciales? Sí. Pero ojo, los sesgos cognitivos cuando empezamos el proceso de deconstrucción se minimizan, porque no es, ay, pobrecita, yo le voy a creer porque está llorando en sala de audiencias. No, a ver, señora, necesito un psicólogo fiscal, el psicólogo, dale la atención y después vemos. ¿Qué me van a demostrar? Por eso es importante cuando salió esta
esta jurisprudencia por contradicción de tesis del estándar al auto de vinculación a proceso de qué tenemos que evaluar. Hay 3 líneas en esta jurisprudencia que a mí me encantan porque les meten una cuestión filosófica de lógica terrible en donde dice que tenemos que establecer una metodología. Los jueces, las juezas no hemos entendido a qué se refiere eso. Y lo digo con toda la responsabilidad que esto implica. Si ustedes ven un auto de vinculación a proceso de Oaxaca versus un auto de vinculación a proceso de Ciudad de México versus un auto de vinculación a proceso de Nuevo León, estamos haciendo cosas abismalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos problemas para entender a qué se refiere sana crítica. Cuando nos dicen los principios de la lógica, yo le diría, tuve que estudiar lógica y para poder ingresar a esa maestría en lógica tuve que hacer un examen de nivelación al nivel de filosofía. No puedes saber lógica sin saber matemáticas, estadística y filosofía. Sencillo. Esta escuela del razonamiento probatorio, lo he dicho, lo voy a seguir diciendo, yo no la comparto. Es más, yo en mi sala de audiencias yo les pido que no lleguen a decirme nada de razonamiento probatorio. Escribí un artículo hace tiempo sobre la valoración asimétrica de la perspectiva, la valoración desde la perspectiva de género, si es asimetría en la valoración de prueba o no, en donde critico a la escuela de razonamiento probatorio. Y hay otro artículo que está por salir en donde lo vuelvo a criticar. ¿Por qué? Yo no critico a los genios de la escuela de razonamiento probatorio, a Tarufo, a Gascón, que además hay como 5 Tarufos y como 10 Marinas Gascón. Si ustedes leen su primer libro y leen el último que sacaron, tiene una filosofía totalmente diferente, pero para entenderlos hay que saber epistemología, hay que saber filosofía del lenguaje. Para entender lógica hay que saber matemáticas. Y si hacemos un estudio de todas las personas que fungimos como autoridades judiciales, ¿cuántos creen que sabemos matemáticas? Voy a partir de los jueces. Ahora, vámonos del otro lado. ¿Cuántos asesores, defensores o personas que ejercen saben matemáticas? ¿Cuántos sabemos cómo aplicar las estadísticas? Estadísticas tienen que ver con máximas de la experiencia, que es otra cosa. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántas personas lo conocemos? Entonces, el legislador cuando puso su sana crítica racional estaba pensando en un México diferente. Pero, ¿cómo empezamos? Entonces, aquí, cuando realmente conoces perspectiva de género, entiendes que, por ejemplo, los códigos penales, incluido el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya leí, no tiene perspectiva de género. ¿Por qué no tiene perspectiva de género? Porque está permeado de los estereotipos y los sesgos cognitivos de nuestros legisladores. Lean el Código Nacional bajo una perspectiva de género. No, para los que les incomoda la perspectiva de género, leanlo bajo una perspectiva, bajo un enfoque de derechos humanos. Y el Código Nacional está lleno de inconvencionalidades por violaciones a derechos humanos. Ese es el libro que sale en febrero. De hecho, las inconvencionalidades en el Código Nacional es el libro que voy a estar promocionando el año que viene, si Dios quiere, y sigo viva, respecto a eso, porque no tiene perspectiva de derechos humanos el Código Nacional. Y si ustedes se encuentran, hay artículos que son netamente para salvar cuestiones de fiscalías. Que tú dices, ¿por qué lo dejas a la mitad por salvar una cuestión de fiscalía? La perspectiva de género como la herramienta teórico-metodológica que nos ayuda a visibilizar estas diferencias, nos va a ayudar a tener investigaciones distintas, que parten con conocer cuál es la importancia de una pericial en trabajo social, que se complementa con una antropológica y que además se complementa con una médica antropológica. Las víctimas de violencia de género, ya sean vivas o muertas, tienen lesiones que solamente un médico antropológico puede determinar. Por ejemplo, hay fracturas que por no ser atendidas sanan de determinada manera. Necesitamos un traumatólogo especializado o necesitamos un médico antropológico. ¿Por qué? Porque no solo va a buscar lesiones recientes visibles, tiene que buscar lesiones antiguas. Por ejemplo, los jalones de cabello. ¿Sabían que cuando te arrancan cabello en esas partes que lo hacen con tal fuerza, no vuelve a crecer? ¿Han visto que un médico en una investigación por violencia familiar haya revisado el cuero cabelludo de la víctima? Nunca lo hacen. Y una de las cosas que las personas agresoras más conocen, porque se van perfeccionando, es que saben que pueden arrancar el cabello y que causa un dolor terrible. ¿Alguna vez les han arrancado un mechón de cabello así? Espero que nunca lo hagan, es muy doloroso, porque te sangra los poros y te causa alopecia, te deja pelona, pues. Vamos a ponerlo en términos llanos, te causa alopecia. ¿Cuántas investigaciones con perspectiva de género han visto que han explorado la cabeza de las mujeres?
Eso lo hace un médico que tiene la perspectiva de género y que sabe que son de esas lesiones sutiles que las personas agresoras hacen para ocasionar un dolor mayor y para que no tengan las consecuencias y no se pueda repetir. Hay otras lesiones que son más sutiles, pero que dejan marcas en la piel o marcas internas. Por eso es indispensable que sea con un médico especialista en perspectiva de género que conozca esto. ¿Por qué? Por ejemplo, las fisuras en las costillas, es muy normal que ciertas víctimas a cierto estándar de violencia, a cierto nivel de violencia, las personas agresoras golpeen ahí, pero no con la suficiente fuerza para romper, pero sí para fisurar. Y las fisuras, por lo regular, no son atendidas y cicatrizan de cierta manera. ¿Sabían eso? Las personas agresoras a cierto estándar de violencia siempre fisuran costillas. Bueno, no siempre, eso fue una exageración. Por lo no regular, mayoritariamente, fisuran costillas. Esto ya está estudiado, yo solo la vengo a comentar, charlar con ustedes todo esto que iba a del interés. Uno de mis primeros momentos de deconstrucción fue cuando un fiscal general de la República dijo que el delito de homicidio era muy difícil de probar. Y yo insisto, voy a seguir insistiendo, voy a seguir diciendo que el delito de feminicidio es uno de los más fáciles de probar. Para aquellos que crean que el delito de feminicidio es el de los más complicados, no. El delito de feminicidio, yo insisto y voy a seguir insistiendo hasta que alguien me haga caso, porque es de los más sencillos con los actos de investigación correctos y adecuados. ¿Por qué? Porque el feminicidio demuestra el contexto de violencia estructural y el contexto de violencia que vive la víctima a lo largo de su vida. Y van a van a necesitar muchas pruebas antropológicas, o la mayoría de pruebas son desde el ámbito antropológico, porque ya no tienen acceso a la víctima. Pero el mismo cuerpo de la víctima es el que les va a dar las pruebas. Bajo una buena examinación se puede obtener ese contexto, bajo una buena pericial en trabajo social se puede obtener ese contexto y se pueden tener las pruebas necesarias para acreditarlo a cualquier etapa, incluyendo más allá de duda razonable. Yo no digo toda duda razonable porque eso sería la verdad absoluta y eso no existe. Entonces, más allá de duda razonable lo pueden acreditar. Por eso me di a la tarea de escribir ese libro, que solamente es la base del libro, fue mi tesis de la maestría de la prevención y detección de violencia de género, con algunos capítulos añadidos. Los que estén en Oaxaca lo pueden adquirir conmigo, los que no en smarteca.com, Amazon, si es que les interesa. Algunos de los que están aquí creo que ya lo tienen, ya lo han leído. Es una herramienta muy básica, está hecho como para que les pueda servir y puedan ver, ojo, es solo para feminicidio, no para todos los delitos de violencia de género, solamente hace referencia a ello porque luego me dicen, es que no incluye usted violencia familiar. No, no es un libro para violencia familiar, es un libro para feminicidio y es como una herramienta que les va a ayudar para complementar otras lecturas. Los tengo que dejar, tengo 5 minutos más porque debo entrar a audiencia. Es un gusto haber estado con ustedes. ¿Le podemos entregar rápido su reconocimiento antes de que se vaya? Por favor. Muchas gracias. Adelante. Rápido, Jovita, unas palabras antes de que le entreguen el reconocimiento. Adelante. Sí, muy buenas noches. Gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. En la vida hay algo peor que el fracaso, no haber intentado nada. Franklin Roosevelt. Gracias por concederme el uso de la voz, maestro, y muy buenas noches. A nombre de la familia Liceo Académico MX y de nuestro rector Manuel Camacho, extendemos nuestro agradecimiento a Monivet Chaley López García, jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por su magistral exposición. El principio de debida diligencia, de aplicación práctica en delitos de violencia de género. Fue un placer escucharle. Te invitamos a adquirir tu constancia de participación. Ese número lo tenemos lo ponemos en el WhatsApp. Y muy buenas noches a todos y muchas gracias, doctora Monivet. Adelante, Doy el abogada. uso de la voz al doctor Camacho. Gracias. Adelante, abogada.
Sí, gracias. Se entrega al presente reconocimiento a Monibel Charley López García, jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por haber impartido la conferencia denominada El principio de debida diligencia, su aplicación práctica en delitos de violencia de género, Ciudad de México, 20 de julio de 2023, firma el doctor y maestro Manuel Pérez Camacho. Muchas gracias por su participación, juez, y por dedicar parte de su tiempo para estar con los alumnos del liceo académico. Y por supuesto que los invitamos a adquirir su constancia de participación. Solamente es vía mensaje WhatsApp al 22 21 14 25 79. No se contestan llamadas, para que por favor solo hagan envío de un mensaje WhatsApp para que se les pueda dar contestación a su petición quienes deseen adquirir su constancia de participación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, su señoría, por habernos acompañado esta noche. No la detenemos más. El material que ya que me hizo favor de hacer llegar, lo estaremos subiendo en la página del Liceo Académico a través de un drive que tenga relación con la ponencia del día de hoy, para que ahí todo el mundo, quien quiera consultar ese material, pueda consultar directamente el material que nos ha hecho llegar su señoría. Y les pido encarecidamente a todos que por favor, que aquellos quienes tengan Facebook, tomen de la página del Liceo Académico y repliquen esta conferencia en sus Facebook. Por favor, es importante que se siga trabajando en temas como este que el día de hoy nos vino a exponer la juez Monibel Charley López, a quien le agradezco mucho su presencia. Ya no le entretengo más, señoría, algunas palabras que quiera darnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, todos y todas por haberme escuchado, haber compartido. Lamento la premura del tiempo, pero pues, mi función principal es ser jueza. Como a funciones accesorias y hobbies tenemos esto de charlar con las personas que nos los permiten. Les agradezco que hayan prestado la atención. Como ven, hay mucho que aprender sobre todos, todas y todes, que podemos intercambiar conocimientos y hay saberes diferenciados. Lo que sí les pediría es que hagan su tarea de deconstrucción. ¿Qué acto de violencia cometió hoy? Ese más pequeño de te dije que eres un inútil, es un acto de violencia, porque no podemos hacer sentir inútiles a los demás. ¿Qué acto de discriminación cometí el día de hoy? Y nos va a ayudar a la deconstrucción que necesitamos. Si queremos empezar a cambiar la educación desde lo interno, tenemos que empezar por nosotros mismos y reconocernos de que no somos perfectos, ¿eh? Todos cometemos errores, todos nos vamos a equivocar, van a haber amparos en el mundo, me van a revocar a mí, va a haber determinaciones. Nadie es perfecto, pero sí intentamos deconstruirnos, vamos a tener una mejor sociedad para nosotros, para nosotras y para todos los que vienen atrás, que son muchísimos. Me pueden seguir en redes sociales, en el Facebook suelo subir material o suelo subir algunos comentarios, unos un poquito de tono académico, casi no es personal, aparezco con mi nombre completo, en el Twitter también aparezco como @monibetl. LG. Entonces pueden seguirme por si quieren algún material y contactarme por redes sociales. Suelo compartir el material de manera gratuita, sin ningún interés más que se especialice el sistema y sigamos avanzando. Lo único que sí les pido es paciencia, porque no contesto de manera rápida. El liceo lo ha sufrido, mil disculpas, pero tengo muchas actividades alrededor. Los dejo, con un placer estar con ustedes y espero que sigan compartiendo y me tengo que retirar. Hasta luego. Hasta luego. Pues